Primeramente vamos a ver qué son las funciones trigonométricas. Nos dice que son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas básicamente se aplican en triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Normalmente el ángulo de 90 grados tiene forma de una L, o dicho de otra manera, un triángulo rectángulo es la mitad de un rectángulo. Entonces, en un triángulo rectángulo, primeramente vamos a nombrar sus tres lados. Este es un triángulo rectángulo en donde aquí hay un lado, aquí hay otro lado y aquí hay otro lado. Si más no recuerdan, este lado se llama hipotenusa y estos dos lados se llaman catetos, pero vamos a nombrar qué tipo de catetos son. Entonces, este lado es la hipotenusa porque es el lado más largo de un triángulo rectángulo, o dicho de otra manera, es el lado que está del lado contrario al ángulo de 90 grados. Estos son catetos. Si nosotros, ¿cómo vamos a nombrar los tipos de catetos? Si nosotros estamos trabajando con este ángulo, entonces este cateto recibe el nombre de cateto adyacente, y el lado que está frente al ángulo que nosotros estamos trabajando recibe el nombre de cateto opuesto, porque es el cateto que está al lado opuesto del ángulo que estamos trabajando o que vamos a trabajar en el triángulo rectángulo. Entonces ya nombramos los tres lados del triángulo. El lado más largo del triángulo rectángulo se le llama hipotenusa, es el lado más largo del triángulo. Los otros dos depende el tipo de catetos que sean. En este caso, si estamos trabajando con este ángulo, el lado opuesto al ángulo que estamos trabajando recibe el nombre de cateto opuesto, y por consiguiente el otro lado se le llama cateto adyacente, o el lado que está a un lado de el ángulo que no sea la hipotenusa recibe el nombre de cateto adyacente. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a nombrar los tres lados en otros ejemplos de triángulos rectángulos. Ahora bien, tenemos estos cuatro ejemplos de triángulos rectángulos. Dice nombrar los lados de los siguientes triángulos rectángulos. En el inciso A tenemos este triángulo rectángulo, 1, 2, 3 lados, su ángulo que estamos trabajando. ¿Cómo me doy cuenta que es un triángulo rectángulo? Porque aquí formo un ángulo de 90 grados. Ahora voy a nombrar los lados de acuerdo al ángulo que estoy trabajando. Por ejemplo, en el inciso A, este es el ángulo que estoy trabajando. El lado opuesto a ese ángulo se llama cateto opuesto. El lado más largo del triángulo se le llama hipotenusa, y por consiguiente el cateto que sigue se llama cateto adyacente. En el inciso B tengo un triángulo rectángulo. Este es el ángulo de 90 grados, pero este es el ángulo que estoy trabajando. De acuerdo a este ángulo que estoy trabajando, voy a nombrar los lados. El lado más largo de este triángulo, este es la hipotenusa. El lado opuesto a este ángulo se le llama cateto opuesto, y por consiguiente el otro lado es cateto adyacente. Para el inciso C, este es el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí tengo un ángulo de 90 grados. Voy a trabajar con este ángulo de tal manera que de esa manera puedo nombrar sus lados de este triángulo. El lado más largo del triángulo es la hipotenusa. El lado que está opuesto al ángulo se le llama cateto opuesto, y por consiguiente el otro cateto es el cateto adyacente.
Un último ejemplo, un triángulo rectángulo. Aquí está mi ángulo de 90 grados y este es el ángulo que voy a trabajar. De acuerdo a este ángulo que estoy trabajando, voy a nombrar sus tres lados de este triángulo. El lado más largo del triángulo es la hipotenusa. Este ángulo estoy trabajando. El lado opuesto a este ángulo es cateto opuesto y por consiguiente el siguiente cateto es el cateto adyacente.